ya los tengan a mano, que es lo que yo tenía que hacer en un circuito, ¿sí? Lo primero era identificar las mallas, que esto es aquí medianamente sencillo. Aquí tengo una malla 1 y aquí tengo una malla 2, ¿verdad? No es tan complicado eso en ese sentido. Y luego sí, me dice que yo imagine una corriente de malla para cada una de esas mallas, que puede ser en el sentido que yo quiera. Yo acostumbraba a usar el sentido horario para ambas mallas, ¿sí? ¿Esto es obligatorio? No, ustedes pueden elegir el sentido que ustedes quieran, ¿sí? El método funciona igual, ¿tá? Esto lo voy a cambiar un segundito, lo voy a poner acá con azul. Y ahora sí, lo que yo tenía que hacer era empezar a dar polaridad a esta malla, ¿sí? Recordemos que las fuentes siempre tienen la polaridad dada por sus terminales, ¿sí? Y a las resistencias lo que le da la polaridad de la caída de tensión es la corriente. Entonces, si esta corriente va de abajo hacia arriba, entonces siempre la corriente entra por el más, sale por el menos. Lo mismo va a pasar en R2. Entra por el más, sale por el menos. ¿Sí? Entonces, ahí yo ya tenía puesta la polaridad de la malla 1. Entonces yo ya podía empezar a trabajar con la malla 1. Entonces acá yo decía, trabajo con la malla 1 y empezaba a recorrer la malla. Puedo elegir el punto de inicio que yo quiera, ¿sí? Por ejemplo, puedo elegir este punto de abajo y empezar a recorrer la malla, ¿sí? Si yo empiezo a recorrer la malla, ¿qué es lo que le tengo que prestar atención? ¿Cuál es el signo de salida? ¿Sí? Empiezo a recorrer esta malla hacia arriba y fíjense que aquí salgo por el menos, ¿lo ven? Entonces esa tensión va negativa, entonces vas menos la tensión E1, que es la fuente 1, ¿sí? Sigo recorriendo la malla, aquí salgo en esta tensión por el menos, entonces esa tensión también va negativa, menos la tensión de R1 que es I1, que es la corriente de la malla 1, por R1, ¿sí? Sigo recorriendo la malla, acá tengo menos, ¿ven? Entonces esto será menos I1 por R2, ¿sí? Sigo recorriendo la malla y acá tengo menos, entonces será menos la tensión E2, ¿sí? Y algo que le falta a esta malla es que a la resistencia R2 la recorre tanto la corriente I1 como la corriente I2, ¿verdad? Entonces acá, esta corriente I2, si yo me fijo cuando sube, sale por este signo más. Entonces, esa corriente I2 está provocando una caída de tensión que es positiva y que vale I2 por R2, ¿verdad? ¿Qué pasa con la fuente? A la fuente no tengo que colocarla dos veces. Fíjense que uno vamos a colocar una única vez. ¿Por qué? Porque la tensión de la fuente no me la da la corriente, me la da la misma fuente. Es decir, no es que I1 produce una caída de tensión de E2 e I2 provoca una caída de tensión E2 también. No, la fuente me da la tensión. Como esto ya tiene su valor de tensión en una fuente, es independiente de si la recorre o no la recorre la corriente. Por eso es que esta E2 no se coloca dos veces aunque esté en el medio. Distinto de la tensión de R2, que fíjense, la tensión de R2 está aquí, este sería BR2, y también está aquí, este también sería BR2. ¿Por qué? Porque este BR2 de acá lo está produciendo la corriente I1, pero este BR2 de acá lo está produciendo la corriente I2. Por eso aparece dos veces y por eso tiene distintos signos. ¿Se entiende? La corriente I1 va de arriba hacia abajo, entonces sale por el menos, y la corriente I2 va de abajo hacia arriba, entonces sale por el más. Por eso el cambio de signo. ¿Sí? Eso lo tengo que hacer con todas las resistencias que se encuentren en el medio de dos mallas. Solo con las resistencias. Bien, continúo esto. Fíjense, llego al punto de partida, entonces esto lo igualo a 0. ¿Sí? Voy a ver quién quiere entrar. Hasta eso díganme si hasta acá hay alguna duda. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Algo que no hayan entendido? No entendí bien la fórmula.
Acuérdate que vos tenés que empezar a recorrer la malla, ¿sí? Y ir anotando las tensiones de la malla, ¿sí? Entonces nosotros hemos comenzado en este punto de abajo, ¿sí? Y la hemos recorrido hacia arriba, en sentido horario, como el reloj, ¿está? Y lo que vos tenés que ir anotando son las tensiones. ¿Con qué signo anotás las tensiones? Con el último signo por el que pasa la corriente. Fíjate que la corriente I1, que es esta naranjita, va hacia arriba. Entonces entra por este más, sale por el menos. Entonces E1 lo coloco negativo, porque la corriente I1 salió por el menos. Hago lo mismo para R1, pero la tensión de R1 por ley de Ohm es I1 por R1. Esto que está acá viene siendo la tensión de R1, ¿sí? Hago lo mismo aquí con R2 y con E2. Lo que yo les decía es que las resistencias que están en el medio de dos mallas siempre van a aparecer dos veces. Fíjense, acá aparece R2, acá aparece R2, ¿sí? En una va a estar atravesado por la corriente de malla que estoy analizando, que es la I1. Y en el otro caso va a estar multiplicando por la corriente I2, que es la otra corriente de malla. Entonces fíjate que I1 viene por arriba, sale por el menos, entonces coloca negativo el que lleva I1. Pero el que lleva I2 va hacia arriba, entonces sale por el más. Entonces se lo coloca positivo. Por eso aparece dos veces, ¿sí? Esto lo igualo a 0 y eso sería toda la ecuación. Esto ahora lo que yo tengo que hacer es reemplazarlo por los numeritos y ver cómo lo puedo simplificar. Entonces veamos, fíjense que tengo menos 10 voltios, que es el valor E1. Menos I1, que no sé cuánto vale, por R1, que R1 vale 4. Menos I1 por R2, que vale 3. Menos 12, que es E2, ¿sí? Más I2, que no sé cuánto vale, por R2, que vale 3. Esto me queda igual a 0. Esta es mi ecuación. ¿Qué me voy a fijar de esta ecuación? Fíjense que en este término aparece I1 y en este término aparece I1. Como en ambos términos aparece I1, entonces los puedo agrupar, ¿sí? También puedo agrupar este término de aquí con este término de aquí. ¿Por qué lo puedo agrupar? Porque ese término son números, no tiene ninguna corriente, ¿sí? Esto era como cuando yo tenía sumando y restando las X. Yo podía sumar y restar los números que acompañaban a la X, ¿se acuerdan? Entonces este no tiene ninguna X. Y con menos 10 menos 12 me queda menos 22. Y estos tienen la X o el I1 es una variable, no importa. Entonces es menos 4 menos 3. Eso me queda menos I1 por 7. Menos 4 menos 3 es menos 7. ¿Sí? Y este término que no tiene nada con qué agrupar queda como está. Más I2 por 3 igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar yo este numerito de acá que está restando y me lo voy a llevar para el otro lado. Entonces, ¿cómo va a pasar? Sumando, ¿no es cierto? Y me va a quedar menos I1 por 7 más I2 por 3 igual a este menos 22 pasó como 22 positivo. Y esta ecuación que se formó acá va a ser mi ecuación 1. ¿Sí? Ya no puedo seguir trabajándola. Entonces ahora hago lo mismo para la malla 2. Entonces voy a recorrer ahora la malla 2. ¿Sí? Les voy a colocar signos. Los voy a colocar con otro color para que se distinga. Este lo podemos colocar, a ver, lo podemos colocar con verde, sí, porque no, un verde oscurito. Entonces, este tiene, ya saben, signo menos y más, es porque es una fuente sencillamente. Esto va del más al menos y esto va del más al menos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? Vamos a elegir un celeste, ahí está.
elijo un punto de partida, por ejemplo este punto, y empiezo a recorrer la malla. ¿Sí? Esa malla voy a ir trabajando yo con las tensiones, ahora las que están en verde porque son las de la malla 2. Entonces, a la fuente 2 sale por el positivo, entonces, más el valor de 2. ¿Sí? Menos, tengo acá un menos, este salía por el positivo. Acá tengo un menos, entonces salgo por ese menos, menos, y 2 por 3. Y en este caso va a pasar lo mismo que en el anterior. Y 1 está atravesando de arriba hacia abajo, entonces y1 está saliendo por el más. Entonces aquí también trabaja y1 y tendré que poner más y 1 por 3, así como acá tuve que poner más y 2 por R2, ¿sí? Ah, perdón, yo ya le estoy reemplazando el número. Bueno, este es el valor de R2, ¿sí? Sigo, aquí salgo por el menos, ¿sí? Entonces, acá tendré menos y 2 por la resistencia R3 que vale 12. Y como ya llego a mi punto de partida, esto lo igualo a 0. Y bueno, esto lo trabajo, igual que hice allá. Digo, puedo juntar este que tiene 2 con este que tiene 2, ¿no es cierto? Reemplazo acá la fuente que vale 12. Me queda menos y 2. Y menos 3 menos 12 es menos 15. ¿Sí? Y acá me queda más y 1 por 3 igual a 0. ¿Sí? Acá este número 12 me lo voy a llevar para el otro lado. Si me lo llevo va a pasar restando. Entonces ya me va a quedar. Lo voy a acomodar, voy a poner primero el i1, que era positivo. i1 por 3 menos i2 por 15 igual a, ese pasó como menos 12. Y esto que tengo acá es lo que yo voy a llamar ecuación 2. Tengo dos mallas, tengo dos ecuaciones. Así funciona el método de mallas. Entonces, ¿qué hago ahora? Esto lo resuelvo. ¿Sí? Acá se me va a armar un sistemita 2×2, lo voy a copiar. Se me va a armar este sistemita que dice menos i1 por 7 más i2 por 3 igual a 22 y i1 por 3 menos i2 por 15 igual a menos 2. Esto me arma un sistema 2×2. ¿Sí? Y aquí, chicos, ese sistema 2×2, ustedes los pueden resolver por el método que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer, hacer de cuenta? Ustedes en matemáticas lo habían visto con X y Y. Es lo mismo. Ustedes háganse de cuenta que la I1 es su X y que la I2 es su Y. Y lo resuelven como hacían siempre. Cuando encuentren X van a encontrar I1. Cuando encuentren Y van a encontrar I2. ¿Sí? Esto ya es pura matemática, no tiene nada que ver con electrónica, ¿tá? Pero bueno, por si todavía quedan dudas de cómo resolver un sistema 2×2, yo ahora lo voy a tratar de mostrar rápidamente. Pero esto, chicos, es matemática y es matemática de la primaria. Así que si de verdad les está costando este tema de resolver un sistema 2×2, van a tener que repasar su carpeta de matemáticas, ¿sí? Ya es un tema muy, muy ajeno a la materia. Pero bueno, vamos, lo trato de explicar otra vez a ver si ya queda claro. Les repito, ustedes esto lo pueden hacer por el método que quieran. ¿Qué métodos había para resolver sistemas 2×2? Igualación, sustitución, suma y resta, determinantes, gráficos, Gauss, Gauss-Jordan. Cualquiera de esos métodos que ustedes hagan les va a servir porque van a obtener el mismo resultado. ¿Sí? ¿Cuáles son los métodos más sencillos? Suma y resta, igualación y sustitución. Son los tres más fáciles que hay. Entonces, les conviene aplicar alguno de esos tres. ¿Sí?
Este particularmente, por suma y resta, va a estar medio complicado. A ver. Entonces vamos por igualación o sustitución, ¿sí? Vamos a hacer por igualación porque creo que en clase yo hice por sustitución. Entonces acá hagamos distinto y hagamos por igualación, ¿sí? ¿En qué consistía el método de igualación? En despejar la misma variable de las dos ecuaciones. O sea, si despejo y uno de arriba, despejo y uno de abajo. Si despejo y dos de arriba, despejo y dos de abajo, ¿sí? Entonces vamos a probar eso, ¿está? Perdón. Entonces vamos a ver, ¿qué vamos a despejar? Despejemos y uno de arriba, veamos cómo queda. Este y 2, 3, fíjense, está sumando, entonces lo paso restando. Me queda menos y 1 por 7 igual a 22, que es lo que ya tenía del otro lado. Y ahora este término que estaba sumando, ahora tiene que pasar restando. Menos y 2 por 3, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a mover? Voy a mover el signo menos y el 7. Los voy a mover juntos. Esto es un menos 7 que está multiplicando. Entonces me lo voy a llevar dividiendo, ¿sí? Eso me lo llevo dividiendo y ya me queda entonces que y1 es igual a 22 menos y2 por 3, todo sobre menos 7. Y ya tengo y1. Hago lo mismo de abajo, trato de despejar y1. Entonces ahora este término que está restando lo voy a pasar sumando y me va a quedar y1 por 3, que es lo que ya tenía, igual a menos 12, que es lo que ya estaba del lado derecho, y ahora le agrego el término, más y2 por 15. Y ahora lo mismo que antes, este 3 ya queda positivo que está multiplicando, me lo voy a llevar dividiendo. Y me va a quedar entonces que para la segunda ecuación, y1 vale menos 12 más y2 por 15, todo sobre 3, ¿sí? Si en algún momento necesita consultar algo, pregunten, chicos. Yo no estoy viendo el chat, lamentablemente, pero hablen por el micrófono, ¿sí? Bien, entonces tengo esta ecuación de arriba para I1 y para I1 también de acá. Entonces, ¿qué decimos? Como I1 tiene que ser igual a I1, entonces esta ecuación tiene que ser igual a esta ecuación. Eso es el método de igualación. Bueno, y hago eso, ¿sí? Copio las ecuaciones, copio lo que me quedó. Me quedó 22 menos I2 por 3 sobre menos 7. Igual a lo que me quedó abajo. Menos 12 más I2 por 15 sobre 3. Y fíjense que me quedó I2 nada más, me desapareció I1. Y esto siempre queda así en forma de fracción, casi siempre. Entonces, ¿ahora qué hago? Productos cruzados. El 3 me lo llevo para multiplicar para allá y el menos 7 para multiplicar para acá. Casi siempre voy a tener que hacer así, entonces me queda 3 por lo que tengo acá. 22 menos I2 por 3. Y acá me va a quedar menos 7, no se olviden los signos, por todo lo que tengo acá. Menos 12 más I2 por 15. ¿Sí? Y acá, ¿qué tengo que hacer? Casi siempre me queda para hacer distributiva. El 3 lo distribuyo para este y para este. Y el menos 7 lo distribuyo para este y para este. Y resuelvo, a ver cómo me queda. Entonces acá hago 3 por 22 es 66. Más por menos menos, 3 por 3, 9. Entonces esto es I2, 9. ¿Sí? Si me confundo en algún cálculo, me dice. Acá tengo menos por menos más. Y 7 por 12 es 84. A ver. Sí, 84. Menos por más, menos. 7 por 15, 105. Entonces esto es I2 por 105. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Pongo los que tienen I2 de un lado y los que no tienen I2 del otro lado. Entonces, este menos I2 105
me lo voy a llevar para allá. Y este 66 que no tiene I2, me lo voy a llevar para allá. Entonces, ¿qué me va a quedar? De este lado, del lado izquierdo me queda menos I2 por 9. Y ahora este que se fue positivo. Más I2 por 105. Y del otro lado me va a quedar el 84, que es lo que ya tenía, menos el 66, que es lo que me llevé. Entonces acá hago menos 9 más 105, esto me queda I2 por 96, positivo. Y acá me queda 84 menos 66, me queda 18. Y ahora está fácil porque este que está multiplicando lo llevo dividiendo. Y ya me queda que I2 es 18 dividido 96. Entonces I2 tiene que valer 0,1875. Y fíjense, aquí encontré el valor de I2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Encontrar el valor de I1. ¿Cómo hago eso? Elijo cualquiera de estas ecuaciones y reemplazo allí el valor de I2. Entonces vamos a elegir esta de abajo que tiene el 3 positivo, por ahí es más fácil. Y digo, voy a mover un poquito. Voy a reemplazar en esta, ¿sí? Con tal ya tengo el valor de I2. Entonces ahora digo, entonces I1 tiene que ser menos 12 más I2. Pero I2 vale 0,1875 por 15. Todo esto dio 3. Y bueno, es cuestión de hacer cálculos nomás, chicos. Esto me queda menos 12. Acá me queda más 0,1875 por 15. Me queda 2,8125. Todo esto dio 3. Entonces me queda menos 12 más 2 chirola dividido 3. Me queda en total que I1 vale menos 3,0625. Acá encontré yo el valor de I1. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Bien. O sea, vieron, acá como que la parte más grande, digamos, es matemática. ¿Sí? Es resolver sistemas 2×2. Repito que pueden hacer por el método que ustedes quieran. No hace falta que sea el que yo uso aquí. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que ver ahora. Voy a poner de vuelta el circuito aquí. ¿Sí? Aquí que está en limpio y que está grandecito. Porque ahora encontramos nosotros el valor de I1, encontramos el valor de I2. Veamos. Miren, tengo el valor de I2, el valor de I1. Entonces, ahora lo que hay que analizar en el circuito es qué hemos encontrado realmente. ¿Sí? Veamos. Ya no vamos a suponer corriente de malla. Ahora vamos a decir realmente por dónde va la corriente. Fíjense que aquí tenemos un nodo, acá tenemos otro nodo. ¿Sí? Nosotros sabemos que las corrientes van de nodo a nodo, no los pasan. ¿Sí? Entonces hay una corriente que sale de este nodo de abajo y va hacia el nodo de arriba, que es esta. No pasa por la del medio, hace este recorrido, como una C. ¿Sí? A esa corriente nosotros le habíamos llamado I1. Luego habíamos dicho que había otra que venía por acá, que a esa le hemos llamado I2. ¿Sí? ¿Qué pasa? I2 nos dio positivo. ¿Sí? ¿A ver o no? I2 es positivo. Como es positivo quiere decir que este sentido era correcto. I1 nos dio negativo. ¿Ven este negativo de acá? Eso quiere decir que esa flechita está mal. Entonces la vamos a borrar. Esa flechita no va ahí. ¿Sí?
Nosotros habíamos dicho que iba ahí, pero es mentira, porque nos dio negativo, entonces quiere decir que viene hacia abajo. Acá tiene que estar la flecha. ¿Lo ven o no? Pero no entendí. Fíjate, nosotros al inicio de todo, vamos a ver el dibujo original, era este. Habíamos dicho que I1 iba hacia la derecha, I2 iba hacia la derecha. ¿Sí? Es decir, habíamos dicho que I1 iba hacia la derecha. ¿Sí? Y que I2 iba también hacia la derecha. Cuando yo lo resuelvo, me doy cuenta que I2 es positivo. Entonces I2 efectivamente va hacia la derecha, como yo había dicho. Está bien. Pero I1 me da negativo. Eso quiere decir que I1, en vez de ir hacia la derecha, iba hacia la izquierda. Entonces es eso lo que tengo que graficar. ¿Sí? Por eso a I1 lo pongo hacia abajo y hacia el otro lado. ¿Lo ven o no? Gira en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque me dio negativo. Yo había dicho que iba en un sentido, me da negativo, quiere decir que va en el otro sentido, que yo me había equivocado. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, voy a encontrar la corriente que me falta. Una corriente que fíjense que este está entrando, entonces por acá debería de salir una tercera corriente, que le voy a llamar I3, que no conozco su valor. ¿Sí? Entonces la voy a calcular. Voy a decir, bueno, entonces ahora vamos a calcular I3. Y para calcular I3, ¿qué tengo que hacer? LSK. En este nodo, si quieren, en el de abajo. ¿Quién está entrando al nodo de abajo? Está entrando I1. ¿Ven la flechita? Entra al nodo de abajo. ¿Sí? Está entrando I2. Entonces también lo coloco positivo. ¿Y quién está saliendo? I3. Entonces todo esto tiene que ser igual a I3. Y mire, bueno, en este caso ya me quedo despejado I3, ¿ves? Qué fácil. Solo tengo que sumar este número, 0,1875, más el número de I1. Y acá hay que hacer una aclaración bien importante. 3,0625 más 0,1875. Fíjense, y esto es muy importante, que el valor de I1 acá aparece positivo. No aparece negativo como aquí arriba. ¿Por qué? Porque yo ya le cambié el sentido. Una vez que yo le cambio el sentido, esto pasa a ser positivo. Por eso acá no coloco el menos. Eso es muy importante. Si no, me van a salir mal la corriente. Y bueno, esto lo sumo y me da un número, ¿sí? Veamos. 3,0625 más 0,1875. Eso me dice que I3 lo puse en la calculadora y me dio 3,25. ¿No? Encontré el valor de I3. Ya encontré el valor de todas las corrientes del circuito. Entonces ya terminé de hacer el método de mallas. ¿Sí? Eso era todo el método. Seguí los mismos pasos que yo les había dado a ustedes en clase. ¿Hay alguna duda? No, ¿Se entendió? O sea, esto no es que ya saben el método de Mallas, hay que practicar, no queda de otra. ¿Sí? Em, Sí, o sea que cuando no pase que una intensidad sea diferente a la otra intensidad, o sea que sea negativa, hay que dar la ¿es porque vuelta. hay una tercera? Es porque hay que dar la vuelta, nada más. Lo único que tenés que hacer es dar la vuelta. Y tenemos que aplicar la I3, ¿no? Eso siempre. A vos siempre cuando hagas, vos vas a calcular I1 y 2 primero. Entonces una vez que tengas I1 y 2, siempre vas a ir a calcular I3. Y siempre va a ser así. Nada más que no sé si se va a sumar o se va a restar, va a depender de qué, para dónde queden mirando las corrientes. ¿Sí? Vos analizás un nodo. Las que están entrando las pones de un lado del igual y las que están saliendo del otro lado del igual. Y agarrás y despejás, por ejemplo. Pongamos un ejemplo. ¿Sí? Si luego de resolver un circuito, supongamos, a vos te queda que por acá viene I1, por aquí viene I2, y vos vas a poner que por aquí viene I3. Entonces cuando vos hagas el SK para averiguar I3, ¿quién está entrando? I1, es la única que apunta al nodo. ¿Sí? Entonces te queda I1 igual a la suma de las dos que están saliendo.
I2 más I3. Y de acá despejas I3, entonces este que estás sumando te lo lleva a restar. I1 menos I2 igual a I3. ¿Ves? O sea, la fórmula para I3 en realidad depende de cada circuito, cómo me quedan las corrientes. Pero es algo sencillo de hacer. Es cuestión de poner de un lado del igual todas las que están entrando y del otro lado del igual todas las que están saliendo y despejar la que a vos te interesa, que es I3. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a averiguar con el método de mallas? Cuánto vale esta y para dónde miran. Si miran para la derecha o miran para la izquierda. Eso es lo que vos averiguás hasta acá. El resto es hacer un LSK para averiguar I3 y se acabó. Se acabó el circuito. Ya tengo todas las corrientes. ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Eso sí, hay que cambiar el signo, ¿no? Claro, si a vos te da negativo, le cambiás para dónde mira y cuando lo vas a colocar en la fórmula, ¿sí? Acá, se coloca positivo. ¿Por qué? Porque ya lo diste vuelta, ya le cambiaste la flechita, entonces se volvió positivo automáticamente.